hoy vamos a cerrar el estudio de las dos casas y vamos a comenzar con unos slides de introducción para que veamos de dónde venimos jalando el mensaje de la formación de quién es Israel y cuáles son estas dos casas, que son las dos casas, son las dos familias de Israel. ¿Y cómo se llaman? Tienen un nombre, es la casa de Israel y la casa de Judá. Esos son los dos nombres de las dos familias en que se dividió el pueblo de Dios. Y ahorita vamos a ver en qué se dividió. Básicamente, si ven el mapa, vemos que al norte estaba Israel y al sur Judá. Y Judá el principal, porque ahí estaba el rey del linaje de David. Y este se llamaba Reino de Judá. ¿Y quiénes conformaban esta casa? Las dos tribus, Judá, por supuesto, y Benjamín, que es donde está también Jerusalén. Pero también vimos que se les unió otra tribu, que esa tribu es la tribu de Leví, y la tribu de Leví está dispersada por todo el territorio, porque tenían ciudades levitas, 48 ciudades levitas en todo el territorio. Entonces ellos, básicamente como el norte entró en idolatría y ya no estaban sirviendo a Dios, entonces ellos tuvieron que decidir, bueno, pero aquí ya no tenemos nada que hacer, somos levitas, pues, ¿verdad? Entonces se fueron todos a Judá. Entonces, cuando ustedes piensen bueno, lo vamos a ver quiénes son el día de hoy, tiene mucho que ver con esto. Solo veamos quién es Israel y después les voy a decir quiénes son. Ahora, Israel, el norte, vimos que eran las 10 tribus restantes, Aser, Rubén, Neftalí, Manasés, todas las demás, ¿verdad? Son 10 tribus restantes. Y ¿cómo los podemos definir hoy? La tribu de la casa de Judá son los judíos. ¿De dónde vienen los judíos entonces? De 3 tribus: Judá, Benjamín y Leví. Ustedes han oído entre los judíos hay apellido Leví o apellido Cohen. Cohen quiere decir sacerdote en hebreo. Entonces ellos son del linaje de la tribu de Leví, pero que están incorporados entre la casa de Judá, y esos son los judíos. ¿Pero y dónde están los demás? Entonces vamos a recordar a dónde se fueron, solo en el siguiente slide, pero solo para resumirlo. Ellos fueron asimilados entre los gentiles, perdieron su identidad. Israel, las tribus del norte, la casa de Israel, fue llevado cautivo por los asirios. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron conquistados, desarraigados, sacados de su raíz, su lugar de origen, dispersados y posteriormente asimilados. ¿Se recuerdan lo que vimos? Que ellos ya no tenían identidad porque habían caído en otras religiones, entonces, otra religión. Entonces ya no sabían quiénes eran y pasaron las generaciones y sus hijos y los hijos de los hijos ya no sabían quiénes eran. Si fueron a Egipto ya se volvieron egipcios, si fueron a Siria se volvieron asirios. Si fueron a Persia se convirtieron en persas. Ellos donde fueron se asimilaron. A Grecia fueron, pues griegos se volvieron. Ya perdieron su identidad. Sin embargo, vamos a ver, y eso lo comenzamos a ver desde la semana pasada, que Dios no les ha perdido la pista. O sea, nosotros tal vez sí, pero Dios no le ha perdido la pista y todavía hay un propósito con ellos. Eso es lo que vamos a rescatar todavía de más profecía que vamos a ver hoy. Ahora, ¿qué pasó con Judá? O sea, ¿qué pasó con la casa de Israel? Asimilados. Y por eso se les llama tribus perdidas. Judá, ¿qué pasó? Vimos así rápidamente, en resumen, ¿qué pasó con Judá? Judá es diferente a la casa de Israel, porque la casa de Israel se asimiló, ellos ya perdieron su identidad. En cambio, Judá, qué bien, qué mal, ellos sí todavía mantuvieron su identidad. Ahí estaban los levitas, que en cierta forma influyeron en su identidad porque ellos conocían la Torá y les enseñaban, así piensa Dios, así se deben hacer las cosas. Entonces ellos, bien que mal, porque no vamos a decir que no pecaron y se alejaron de Dios, sí se alejaron algunos y todo, pero sí mantuvieron esa identidad, ellos no se perdieron. Y fueron también llevados a cautivos
en el año 587, entre varios exilios, pero esta fue la final. Los babilonios llegaron a Jerusalén y destruyeron. Después de varios exilios, el de Daniel, el de Ezequiel, finalmente vino la destrucción final de Jerusalén y el templo. Y fueron llevados todos en lugar, a diferencia de los asirios, que fueron dispersados, estos fueron llevados así, en grupo. Todos los judíos fueron llevados a Babilonia. ¿Y qué pasó en Babilonia? Hicieron una colonia judía. Tenían sinagogas, sus carnicerías kosher, tenían sus rabinos y unos comerciantes, otros joyeros, de todo. Hicieron su vida allá, ¿verdad? Y eso es lo que vimos. Al año 70, como había profetizado Jeremías, como había sido dicho por Dios, regresaron a Jerusalén. Volvieron a reconstruir Jerusalén, volvieron a reconstruir el templo, todavía guardando su identidad, pero solo el 5% regresó. 70 años después del 587, regresaron a Jerusalén, edificaron, pero todavía después de esta conquista de los babilonios ya nunca fueron independientes, porque estaban, digamos, bajo la bota, bajo el dominio de los babilonios, regresaron bajo el dominio de los persas. Después los persas cayeron ante Alejandro Magno, entonces vinieron a estar bajo el dominio de los griegos y después fueron perdiendo poder los griegos y subieron los romanos en poder y vinieron a estar bajo los romanos. En fin, los judíos estaban bajo un imperio y otro. Hasta el tiempo de Jesús eran los romanos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? O sea, vino otra vez. No se apartaron de la misma forma como idolatría, adulterio espiritual, sino que fueron otras, y sobre todo el rechazo al Mesías que vino en este tiempo. El Señor les dio un tiempo para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Al final vino el año 70, ahora sí, después de Cristo, y Roma destruyó de nuevo el templo y Jerusalén. Y adivinen qué, fue la misma fecha en el calendario hebreo. Ustedes ven tal vez el calendario babilonio o el calendario romano y no coinciden las fechas, pero ustedes ven el calendario hebreo y la fecha en que fue destruida Jerusalén en el 587 por los babilonios es la misma fecha que fue destruida por los romanos en el año 70. Y este es el 9 de Av, 9 del mes quinto. Imagínense. O sea, dígame si Dios no está ahí, ahí está la mano, el sello de Dios, yo estoy en control. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Todavía mantienen su identidad. Y ahorita va a venir la época de los judíos que se le conoce como diáspora. 2000 años casi de diáspora. La diferencia con los de Israel, con la casa de Israel, es que los de Judá, en su mayoría, no vamos a decir todos, porque muchos sí se asimilaron, pero un buen grupo mantuvo su identidad, aún en Roma, aún en Grecia, aún donde fueron, a Babilonia, al norte de África, España, ¿okay? Donde iban, la mayoría guardaban, todavía leían la Torá, se reunían los Shabbats para estudiar la Torá, sabían quiénes eran, sabían que eran judíos y mantuvieron su identidad. Y es lo que les mencioné la semana pasada, antepasada, hay un refrán entre los judíos que dice, no tanto fue que los judíos guardaron el Shabbat, sino que el Shabbat guardó a los judíos. Porque el hecho de celebrar el Shabbat los diferencia de los demás pueblos. O sea, ¿qué pueblo ustedes conocen o cultura que guarden el día de reposo en el día de Shabbat, el sábado? ¿Quién? O sea, analizamos y no, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ellos hagan guardar el Shabbat les guardó su identidad y los hizo diferentes y separados de todos los pueblos. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Judá? Estaban en la diáspora, pero todavía muchos guardaban su identidad. Entonces, miren vamos a leer un versículo en Jeremías, y aquí vamos a leer mucha profecía, porque queremos ver qué dice la Biblia, qué dice Dios, de qué va a pasar con estas dos casas que están dispersas, ¿verdad? Hasta donde vamos en la historia. Entonces, miren lo que dice Jeremías 33.
23, dice, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. O sea, ¿dónde está el pueblo? ¿Qué pasó con la casa de Israel? Dispersados, asimilados. ¿Qué pasó con la casa de Judá? En la diáspora. Entonces, cabal, Jeremías está profetizando lo que pasó. 2 familias del pueblo de Israel. ¿Será que los desechó? ¿Ya no van a ser más nación? Esa es la pregunta que todos se hacían, ¿verdad? Pero miren lo que sigue diciendo a continuación. Dice, haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Esto es lo que dice el Señor. Sí se fueron, se apartaron, pero yo voy a tener de ellos misericordia y los voy a regresar. Regresaré a sus cautivos. Y vamos a ir a Jeremías 30. Y aquí es interesante. Y ustedes ya tienen claro qué es la casa de Judá y qué es la casa de Israel, ¿verdad? Pero sigue mencionando la casa de Israel y la casa de Judá, porque uno diría, entonces solo va a mencionar a Judá. No, menciona a las 2 familias. Y dice, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo. ¿A quiénes? A Israel y a Judá. Pero Israel está asimilado. ¿Eso es un problema para Dios? Para nosotros tal vez sí, ¿va? Para Dios no es problema. Entonces dice, haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová. Y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. ¡Oh, wow! Las 2 casas van a regresar. Y vemos las 2 casas que ya regresaron. Hay una casa que ya regresó, que ya comenzó a cumplirse esa profecía. Y los que ya regresaron son los que guardaron su identidad, son los que eran más identificables. Y esta casa se llama Judá. La de Judá ya regresó. Ya leímos este versículo, pero lo voy a volver a leer porque es tan hermoso. En Isaías 66 habla de este retorno, de este regreso de Judá. Y dice, dará luz la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto a Sión, estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Y estos saben, pues los que analizan la profecía saben que se está refiriendo al nacimiento en un día de la nación de Israel, que fue en 1948, 14 de mayo, que en ese día nació la nación de Israel. Y ahí los judíos ya tenían un estado moderno y le pusieron Israel. Y ahí están, ese es el estado judío. Y así le llaman, Estado judío. ¿Por qué? Porque es de la casa de Judá, okay, así es, ¿verdad? Aunque ellos se quedan con el nombre, ¿verdad? Pero es casi profecía, porque la profecía dice que va a venir también la casa de Israel. Ok, pero todavía no está, ¿verdad? Todavía no está. Entonces, ¿qué pasó con la casa de Israel? O sea, ¿será que va a regresar o simplemente los poquitísimos que se añadieron a la casa de Judá? Como esta Ana de la tribu de Aser que estaba ahí en el tiempo de Jesús, ¿será que solo esos van a estar como parte? Entonces veamos lo que dice y conforme vayamos avanzando en la lectura de las profecías va a quedar más claro qué es el plan de Dios. Eso es como casi un misterio, ¿verdad? Es fascinante. Y como están estas profecías regadas por toda la Biblia, uno está como que perdido y no entiende esto, pero ya que sabemos definir quién es Judá y quién es la casa de Israel, va a quedar mucho más claro. Entonces miren vamos a ir a Jeremías 31 y vamos a ver qué piensa Dios de la casa de Israel. También recibe por nombre Efraín. ¿Por qué Efraín? Porque era el hijo de las tribus, el hijo que se quedó con el nombre. El primogénito, okay. Aunque era el más pequeño, ¿verdad? Pero él se quedó con la primogenitura y el nombre. Entonces, veamos qué dice Jeremías 31:6, dice, porque soy a Israel por padre. Eso es lo que Dios piensa de la casa de Israel. ¿Y dónde está la casa de Israel? Dispersados y asimilados, ok, pero él la considera su hijo, ¿verdad? Porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Y eso es cabalmente lo que Gaby mencionó la semana pasada al final del hijo pródigo. Yo de chica sí te detengo, pero estabas tan inspirada y lo dijiste mucho mejor que lo pude haber dicho yo.
como la figura de la parábola del hijo pródigo es casi la imagen es cabalmente la imagen de el hijo que se separó, que dejó su herencia y que fue a vivir su vida como quería. ¿Y qué él la hizo? La destrozó. El otro hijo se quedó, no guardó su espacio en la casa del padre, pero después de dar la vuelta va a regresar. Y este es el mensaje cabalmente, ese es el mensaje. Porque Dios no ha dejado de amar a Israel, aunque se dispersó, se olvidó de Dios, se dispersó y se asimiló. Dios no se ha olvidado de él y dice, ¿cómo lo ve? Israel, yo soy tu padre. Efraín es mi primogénito. No me he olvidado de él. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, oíd palabra del Eterno, oh naciones. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como pastor a su rebaño. Okay, las ovejas se olvidaron del padre, pero el padre no se olvidó de sus ovejas y las va a ir a rescatar. Qué hermoso, ¿verdad? Esa figura es hermosísima. Dice en Jeremías 31, dice, en aquel tiempo yo seré el Dios de todas las familias de Israel. ¿Cuáles son las dos familias? Israel y Judá. Yo seré Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Y miren qué hermoso lo que sigue. Dice, desde lejos Jehová se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado. Es que hasta escalofrío esa frase. Con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. De nuevo te edificaré Israel. ¿Está perdido? No. El Señor va a edificar a Israel. ¿Cómo lo va a hacer? Ese es el gran misterio, ¿verdad? Pero lo va a hacer. Y sigamos leyendo, porque hay muchas. De hecho, tal vez ustedes digan, Ana, tantas profecías. Dejen el tintero muchas otras, de las que ya vimos y vamos a ver mucha palabra de esta restauración de Israel. Se van a sorprender cabal lo que me está diciendo. Ay, mira, en mi lectura del día de hoy se me saltó la casa de Israel cabal, así se nos va a saltar casa de Israel, casa de Judá, por todos lados. Miren lo que dice Isaías 11. Y aquí es hermoso. Estas escrituras las dejé para ahorita porque se miran las dos casas, cabal, la mención de las dos casas. Y miren lo que dice Isaías 11. Dice, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo. Porque los dos se fueron, ¿verdad? Unos perdieron su identidad y fueron asimilados, pero los otros guardaron su identidad, pues están también dispersos. Pero va a regresar, alzaré otra vez, dice Jehová, su mano para recobrar al remanente de su pueblo. Y levantará pendón a las naciones, pendón, bandera. Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá. ¿Ven la diferencia cómo los identifica? Desterrados, sin tierra, Israel sin tierra y sin identidad. Pero ¿cómo define a Judá? Judá estaban dispersados, esparcidos, pero aunque guardaban todavía su identidad. Pero a los dos se va a encargar Dios de recuperarlos y regresarlos. Dice, juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, porque hasta ahí han llegado. Y sigue diciendo, miren cómo define a los dos. Dice, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Dígame si no define exactamente la historia de cada uno de los pueblos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. O sea que hay un conflicto de hermanos histórico, ¿verdad? Y resulta que Efraín ha tenido envidia de Judá. Que leamos los gentiles, aún los que gentiles que no creen en Dios, gentiles que creen en Dios, han tenido una envidia. Pero ¿por qué ellos son el pueblo escogido? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque ellos guardaron su identidad y tú no sabes ni quién eres, ¿verdad? Exactamente, pero es una envidia que hay. O sea, dígame si no, pero ¿por qué a ellos les va bien? Y en la historia ha sido una repetición tras otra de que a los judíos les va bien porque saben quiénes son y conocen la palabra y saben como que el secreto de la vida, que es la Torah, como para que te vaya bien, dice ahí, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. O no dice así en Deuteronomio, repetidas veces hasta, para que te vaya bien. Entonces ahí está el secreto de la vida, ellos lo conocen, ellos lo aplican, entonces les va bien. Entonces, ¿dónde van? Envidia. Entonces los matan para quitarles sus bienes. Y después otra vez los dejan ir
prosperan, otra vez los persiguen para quitarles sus bienes. O sea, es un tremendo, ¿verdad? Entonces es una envidia histórica hacia Judá. ¿Y cuándo dijo esta profecía? Isaías, pero ni siquiera se habían dividido en 2 casas y Isaías lo está profetizando. Qué tremendo, ¿verdad? Pero esa ha sido la historia del pueblo. Entonces, la envidia, Efraín le tiene envidia a Judá, y eso va a ser disipado. Y después, los enemigos de Judá, ¿cuántos enemigos ha tenido Judá? Demasiados en la historia. Van a ser destruidos. O sea, esa es la profecía que estamos tal vez comenzando a ver, pero vamos a verla en una dimensión mayor todavía, ese cumplimiento de esta profecía. Y, dígame si no es impresionante verlo así tan claro lo que ha pasado. Y vamos a saltarnos a unos versículos adelante de Isaías 11, y miren qué hermoso esto que dice. Dice, habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede su pueblo, así como la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué mencionó esto? Porque ¿a quiénes fueron los que, de las 2 casas, quién se fue a Siria? ¿Quién de los 2? ¿La casa de Judá o la casa de Efraín o de Israel? Israel, exacto. Judá se fue a Babilonia, Israel se fue a Siria. Entonces aquí está el Señor está diciendo que va a abrir una calzada, así como la que abrió en el desierto, que abrió el Mar Rojo, que abrió el camino en el desierto, para Israel cuando salieron de Egipto, todos juntos, todas las 12, 13 tribus, ¿verdad? Van saliendo todas de Egipto, se abrió una calzada. En el mar se abrió una calzada en el desierto para llevarlos a la tierra prometida. De igual forma, dice la Biblia, se va a abrir una calzada desde Asiria, de esos que se fueron desarraigados, desterrados, dispersados y asimilados. O sea que el Señor va a hacer otra vez, va a abrir una calzada para que regresen estas tribus perdidas. Entonces habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede su pueblo. Y aquí voy a tomar esta figura para que vayamos a Jeremías 16, porque hay una profecía tan hermosa que habla acerca de esta restauración, que hace referencia a esto del Mar Rojo y la salida de Egipto. Porque si ustedes estudian la historia de Israel, ustedes continuamente van a caer, o sea, hasta las fiestas nos llevan, o sea, la Pascua nos está llevando continuamente, año tras año, a recordar que nosotros éramos esclavos en Egipto y el Señor de ahí nos sacó. O sea, ese es un tema es básicamente el evangelio, la salvación. O sea, eras esclavo en Egipto y fuiste liberado y el Señor te llevó a la tierra prometida. Yo era esclavo del pecado, yo fui liberado y el Señor me llevó a una vida de salvación y redención. Okay. Ese es un tema recurrente, ¿verdad? No se nos va de la mente porque ese es el evangelio. Okay. Pero eso va conectado con la salida de Egipto. Entonces, si nosotros pensamos en un mensaje central en la Biblia, es la salida de Egipto. Entonces, pero miren lo que dice acá Jeremías, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya no se va a decir eso. Aquí está diciendo, esto que es tan crucial, que es tan importante, esta salida de Egipto, ya ni siquiera va a ser noticia a comparación de lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar, pues? ¿Verdad? Queremos saber. Miren el siguiente versículo. Dice, si no vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Esa va a ser la noticia de los últimos tiempos. Esa es la mega noticia de lo otro. Es como, ya no es ni noticia. La salida de los hijos de Israel, pero ¿quiénes son? Las tribus perdidas, pero ¿quiénes son? No sabemos, pero va a ser tan noticia que esto va a tomar el lugar de. Eso lo dice en Jeremías 16 y también en unos capítulos anteriores. Pero imagínense lo importante que es esta restauración de Israel y esa traída de los israelitas a su tierra. Va a ser milagroso. Primero, la identificación de quiénes son, cómo va a ser, van a regresar. Eso dejémoselo a Dios, ¿verdad? Pero miren lo que sigue diciendo a continuación, y esto es fascinante. Seguimos en Jeremías 16, o sea, ya no se va a decir,
vive Jehová que sacó a los israelitas de Egipto, sino que vive Jehová que sacó a los hijos de Israel que estaban dispersados y perdidos y los trae de nuevo a su tierra, porque va a ser tan noticia, tan importante la noticia. Los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Pero miren cómo lo va a hacer. En los siguientes versículos habla de dos formas en que va a traer a los, es impresionante, a su pueblo. Dice, y he aquí, yo envío a muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Que Él les trae a mentes, los pescadores, de aquí yo los hago pescadores de hombres. Ese es el mensaje que el Señor, que Jesús les dijo a sus discípulos. Los hago pescadores de hombres. Y hay algo con la pesca. Que en la mecánica de la pesca es que ustedes lanzan el anzuelo y quien pesca, pesca, ¿verdad? Quien cacha, cacha, quien no cacha, no cacha. Es un asunto casi voluntario, ¿verdad? Es quien es atraído y quien come, ¿verdad? Quien come, ¿verdad? Esa es la primera parte, pero miren lo que dice después. Dice, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Aquí ya la cosa ya no es tan voluntaria. Aquí ya es agresiva y una persecución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del retorno de los hijos de Israel a la tierra. Al principio va a ser, quieren venir, vengan, miren qué bonito, ¿verdad? Atracción, vengan, pescar. Después, caza, persecución. Y miren, eso se ha repetido a lo largo de la historia, por las buenas y por las no buenas, ¿verdad? Por no decir malas, ¿verdad? Así ha sido. Siempre hay una advertencia, una atracción y después viene la persecución. Y díganme si el pueblo de Dios no ha recibido persecución. Lo más identificable es los judíos, ¿verdad? Entonces es tremendo esto, ¿verdad? Es tremendo esto, pero esto es en torno al segundo éxodo. O sea, el segundo éxodo lo llamo porque es el segundo retorno a la tierra. Y vamos ahorita a ir a Isaías 27, a otra profecía que describe este retorno del pueblo, pero lo describe con otra figura. El Señor es tan hermoso, tan perfecto. Es como, no entendieron el mensaje de abrir el mar y la calzada. Bueno, entonces se lo voy a explicar de otra forma. Hablemos en figura de cosecha, o de caza, de pesca. O sea, Él usa diferentes figuras, pero al final nos vamos a dar cuenta que está hablando lo mismo, solo que no usa diferentes figuras, o como las parábolas, ¿verdad? Pero el mensaje es el mismo. Pues aquí es el mismo, está hablando del retorno, pero aquí va a usar la figura de la cosecha. Y dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Ahí va pero va a ser la cosecha, es una cosecha. ¿Quién está listo? ¿Quién va a dar fruto? ¿Quién trae fruto? ¿Verdad? Cosecha. Y sigamos leyendo, que dice, en aquel día se tocará con gran trompeta. Del sonido de la trompeta, ustedes cuando oigan trompeta en la Biblia, una de esas menciones de trompeta puede tener que ver con este retorno. Porque es el momento proféticamente en varios profetas mencionan sonará la trompeta y todos serán reunidos. Entonces dicen, aquel día se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en Asiria. ¿Quiénes fueron esparcidos en Asiria de nuevo? La casa de Israel, muy bien. Y los que habían sido desterrados a Egipto, porque también ahí en ese caso fue Judá, en el tiempo de Babilonia, fueron desterrados a Egipto. Y adorarán, o sea, ambas casas adorarán a Jehová. ¿En dónde? En el monte santo en Jerusalén. O sea, va a haber un llamado, un trompetazo para llamar a que regresen. ¿Quién regresó ya? Judá, y ni todos los de Judá. Y eso tomen nota para que estén, pendientes de las noticias, porque van a salir las noticias. De hecho, yo creo que ya están saliendo las noticias. Judá ha sido pescado por muchos, y regresa, ya está la nación de Israel, regresen judíos de toda la tierra, regresen, pesca, y de repente ya no va a ser pesca, sino
casa va a ser casa y va a haber persecución, si no, de verdad, solo hay que abrir un poquito los periódicos y ok. Se profanó la sinagoga, el cementerio judío de Boston. Estamos hablando de Estados Unidos, ni siquiera de los otros lares, pues que son peores. Ya se ve y acá ya está comenzando, ¿verdad? Ok. Y vamos ahorita voy a ir a un versículo muy interesante en Deuteronomio 30, que si ustedes han estudiado Deuteronomio, ustedes saben que Deuteronomio es la repetición de la ley. Comienza Moisés a hablarle a la siguiente generación, porque la generación que salió de Egipto murió en el desierto, entonces ya están preparando a la siguiente generación para que entre a la tierra prometida. Les repiten la ley para que sepan cómo tienen que vivir ya cuando entren a la tierra prometida. Entonces le repiten la ley durante todo el libro, y aquí al final de Apocalipsis, de Deuteronomio, les dice, bueno, ¿ya saben la ley? Ok, ya se la repetí. Ok, entonces les voy a decir, si obedecen, vienen tales y tales bendiciones. Y si desobedecen, tales y tales y tales maldiciones, ¿verdad? O sea, sépanlo. Y de las últimas consecuencias de la desobediencia es el exilio. Entonces, si ustedes leen las maldiciones, está como ya las últimas, ya van a ser echados de la tierra. Y eso fue lo que, imagínense, ni habían entrado a la tierra. Y ya Moisés les estaba diciendo esta advertencia de que pueden llegar al exilio si entran en tal desobediencia. Y hasta sorprende un poco, porque Deuteronomio no dice, sí, lo hacen, sino les va a pasar. ¿Qué? Y no es condena, es simplemente Dios ya sabe, ¿verdad? Pero miren, ahí dice que va a pasar, pero también viene y explica el plan de restauración después de que pase lo que va a pasar. Qué triste, o sea, es un poco triste saber que el Señor ya sabía que íbamos a fallar, ¿verdad? Pero así es. Entonces dice, vamos a leer en Deuteronomio 30, sucederá que cuando ya se fueron al exilio, pero en el exilio se van a arrepentir, dice el Señor, van a lamentar. Entonces sucederá que cuando te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová, y te convirtieres a Dios y obedecieres su voz. Entonces el plan de redención, de restauración, es que se olvidaron de Dios, fueron dispersados, pero en el exilio va a pasar que se van a arrepentir y van a regresar a Dios y van a oír su voz. Dicen, antes no obedecí, pero ahorita ya tengo que regresar a obedecer a Dios. Siempre regresamos a lo mismo, o sea, no nos creamos que podemos salirnos con la nuestra. Siempre el orden de Dios no cambia, nosotros somos los que tenemos que cambiar. Entonces vamos a arrepentirnos, vamos a convertirnos a Dios y vamos a oír su voz. Entonces, dice, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y sigue diciendo, y aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, de allá te tomará y te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará. ¿Desde cuándo está diciendo esto? Desde que ni siquiera Moisés había muerto. O sea, desde entonces, ni habían entrado a la tierra prometida. Ya está esta profecía, pero miren el siguiente versículo, es hermoso. Y tal vez sorprenda a algunos que estén en el Antiguo Testamento. Todo está desde entonces, no hay nada nuevo. Dice, y circuncidará Jehová tu corazón y el de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor va a traernos de regreso. Y no va a decir, ahora pueden vivir como se les dé la gana, no, sino yo sé que a ustedes les cuesta, ¿verdad? Entonces voy a hacer esa operación de circuncisión de corazón para que hagan lo que tienen que hacer, porque eso es el orden, ¿verdad? El orden de Dios no ha cambiado, nosotros somos los que tenemos que cambiar, pero Él nos va a ayudar en la circuncisión del corazón. La idea de circuncisión del corazón está ¿desde dónde?
desde el principio, desde Deuteronomio, desde la Torá, desde el principio de toda la instrucción de Dios. Desde ahí está, porque a eso le interesa. Y eso fue parte del problema de Judá, que tenían la palabra, ellos sí no perdieron su identidad y tenían la palabra, pero no, su corazón no estaba circuncidado, porque obedecían solo para fingir, pero no de corazón. De corazón, no. Ese es el problema. Entonces tiene que haber la circuncisión del corazón y sigamos leyendo. Dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Ese es el plan de restauración, tanto para la casa de Israel como para la casa de Judá, que fueron dispersados, van a regresar a la tierra y van a ser como Dios manda, finalmente. Y ahorita vamos a saltar a Jeremías, que también este es Deuteronomio, es la ley de Dios, los mandamientos es el pacto, ¿verdad?, que Dios hizo con su pueblo. Pero en Jeremías 31 habla de un nuevo pacto y menciona a las dos casas. Entonces es muy interesante y quiero que vayamos a esto ahorita. En Jeremías 31 seguro que lo han oído, pero ahorita quiero que lo lean, que se pongan los anteojos de las dos casas y lo lean en ese contexto, ¿ok? Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Menciona las dos casas. ¿Por qué? Bueno, porque el pacto lo hizo en el monte Sinaí, ahí están todas las tribus, ¿o no? Pero después se dividió el pueblo, pero ahí estaban las dos casas. Entonces, dice, he aquí vienen días, bueno, está hablando del nuevo pacto, ¿verdad? Pero dice, vienen días en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, las dos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. O sea, en el monte Sinaí se hizo un pacto de tú eres mi Dios, yo seré tu pueblo. Es un compromiso que la Biblia se compara a un matrimonio. Yo prometo serte fiel y es un pacto de fidelidad. Yo te seré fiel, tú me serás fiel, así como un matrimonio lo hace. Y eso fue lo que hizo el compromiso de Israel con Dios. ¿Qué pasó a los días? ¿Verdad? O sea, 40 días después o 50, ay Dios mío, poco tiempo después, becerro de oro, ¿verdad? Porque Moisés no bajaba. Invalidaron el pacto, pero no fue como que Dios se equivocó al hacer el pacto, que Dios no se equivoca. O sea, Dios su orden no ha cambiado, o ya el versículo de no adulterarás ya no es válido. ¿Ya es válido? No, ¿verdad? O sea, todo es lógico, ¿verdad? O ya podemos tener, ¿no tendrás otros dioses? No, o sea, la ley sigue, o sea, el orden de Dios sigue, pero el pueblo ha fallado, el pueblo fue infiel. Entonces, aquí es lo que está diciendo, o sea, yo había hecho un pacto en el monte Sinaí, el pueblo falló, invalidaron mi pacto. Entonces, ¿qué pasó? Se rompió este pacto. Pero aquí el Señor está diciendo a través de Jeremías, voy a hacer un nuevo pacto. Ahora queremos saber en qué consiste este nuevo pacto, ¿verdad? Ahora, ¿con quién va a ser este nuevo pacto? Aquí lo dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ok, ahora veamos los siguientes versículos, que este es clave. Dice, pero este es el pacto, el nuevo pacto, que es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ya voy a comentar eso después. Dice, ¿en qué consiste el pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, ¿por qué solo menciona la casa de Israel? Porque lo perdió. Porque la casa de Israel se desvinculó de este pacto. Ahora la casa de Judá, mal que bien, todavía la tienen, ¿verdad? Todavía saben cuál es el pacto. Ahora, ¿en qué consiste entonces el nuevo pacto? El nuevo pacto consiste en que antes la ley estaba escrita en piedra y ahora va a estar escrita aquí adentro. Así, si viene adentro para afuera, nos es fácil hacerlo. Entonces Dios sabe. El orden, el problema en que ustedes es que estaba afuera. Ustedes tienen que ponerla adentro. O sea, yo la voy a escribir. ¿Cambió la ley aquí? ¿Cambió la ley? No, la ley no cambió.
lo que cambió es el lugar donde está escrito. Antes está escrito en piedra, ahora está escrito en el corazón, para que nos sea más fácil hacerlo. Entonces, eso consiste el nuevo pacto, y aquí le está hablando a la casa de Judá y a la casa de Israel. A la casa de Israel es la que ni siquiera lo tenía, Judá por lo menos lo tenía, o sea, en papel, pero lo tenía, y Israel no lo tenía. Entonces, vamos a escribir en sus corazones, ¿para qué? Para que lo cumplan, para que lo guarden, para que lo pongan en práctica. Tremendo, ¿verdad? Verlo en este nuevo pacto con los lentes de las dos casas es muy interesante. Y vamos ahora a hacer un retroceso y vamos a regresar para poder entender lo que les voy a hablar a continuación. Quiero que regresemos a una profecía que dio Jacob a sus hijos cuando estaba bendiciendo a Efraín y a Manasés, los estaba adoptando. Básicamente fue profecía, o sea, fue una bendición, pero fue profecía. Y estaba, ¿se recuerdan el caso de las manos cruzadas, que Jacob estaba y que José se molestó porque dijo, ay, no, padre, estás cruzando las manos, el primogénito estaba acá, ¿verdad? Era Manasés, y aquí Efraín el chiquitito, pero tú estás cruzando las manos, estás confundiendo, y tal vez ya hasta había perdido la vista. Sí, perdí la vista, pero no el Espíritu de Dios, ¿va? Entonces, aquí el Señor me está diciendo que haga con las manos cruzadas, porque el que va a recibir la primogenitura es Efraín, ¿verdad? Entonces dice, Manasés, no te preocupes, José, Manasés, tu primero, también llegará a ser un pueblo, una tribu, ¿verdad? Y él también llegará a ser grande. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. O sea, una nación, multitud de naciones. Y en hebreo se lee Meloja Goim, y Goim le suena. Es el nombre que también en la Biblia se usa para gentiles. Y eso se puede decir, o sea, se puede traducir de otra forma. Plenitud de los gentiles. Ese es Efraín, plenitud de los gentiles. Ya le está sonando, ¿verdad? Ya le está sonando. Ok, ya me recuerdo a dónde vamos. Ok, Romanos 11, ¿verdad? Romanos 11, Pablo lo menciona. Pablo menciona esta plenitud de los gentiles. ¿Y qué está hablando Pablo de la plenitud de los gentiles? Vamos a leer Romanos 11, 25. Nos vamos a saltar hasta el final de Romanos 11, pero después vamos a regresar al principio. Pero miren esto, aquí está diciendo Pablo, es que este es un misterio. Y él, de verdad, él después de reconocer a Jesús y comenzar, el Señor, Pablo recibió mucha revelación profética de cosas que él leía en el Antiguo Testamento y le hicieron clic y lo conectó con profecía. Entonces dijo, este es un misterio, esto es un misterio. Y dice, vamos a leer, Romanos 11, 25, dice, porque no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Ok, ahora vamos a tener que regresar a qué dice antes Pablo, porque aquí estamos en el versículo 25 de Romanos 11, ¿verdad? ¿Qué se está refiriendo? Y aquí Pablo... casi que vamos a llegar otra vez a esta conclusión, ¿verdad? Pero vamos a ver, o sea, los quería jalar de Génesis a la plenitud de los gentiles para que entendamos el contexto y después veamos al principio de Romanos 11. Aquí en el tiempo de Pablo había un drama, pues una duda, porque aquí Pablo se identifica, aquí dice, de qué tribu es. Dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si vemos las dos casas, ¿a qué de las dos casas se unió Benjamín? A Judá, ¿ok? Está Judá, Benjamín y Leví, ¿ok? Entonces, Pablo era judío de la tribu de Judá, no, judío de la tribu de Benjamín, pero era judío, era de la casa de Judá, de la línea de Benjamín, ¿estamos? ¿Verdad? Entonces él se identifica, yo soy judío, yo soy de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, judío de la tribu de Judá, de la casa de Judá, no de la tribu, sino que la casa de Judá.
Ok, pero él ya había reconocido a Jesús y algunos judíos habían aceptado a Jesús, muchos no, y estaba esto de que, y él comenzó a ministrar mucho a los gentiles y ahí él ya se dio cuenta. ¿Cuál es el plan de Dios? Él se le vino esto de Efraín y la plenitud de los gentiles. O sea, él tuvo una gran revelación por estar ministrando a los gentiles y cómo vio que el Señor está abriendo paso, o sea, abriendo en su pueblo. Los judíos no, unos que otros sí recibían a Jesús y los otros, a granel. ¿Pero qué está pasando? O sea, a él le costó aceptar eso y hasta se puso triste y lo expresa él. ¿Cuánto yo daría para que mi pueblo no recibiera? ¿Verdad? Pero él se dio cuenta de esta mecánica de que el evangelio se está viendo por otro lado, ¿verdad? Pero entonces él comenzó a preguntarse, entonces, ¿qué? ¿Ya Judá ya no? ¿Sí? ¿Va a ser destruido el templo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y él comenzó, por estar meditando y viendo la profecía, comenzó a recibir revelación de qué es lo que estaba pasando. Y aquí dice... comienza hablando en Romanos 11, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y aquí está hablando de los judíos, ¿verdad? Pero él dice, no, en ninguna manera, ¿verdad? Porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Pero miren lo que dice despuesito, unos versículos después, habla acerca de algo que pasó con el pueblo. Y eso tenemos que entenderlo bien porque... en momentos todos hemos negado a Dios, todos nos hemos apartado de Dios, todos, ¿verdad? Israel, después los judíos, después Israel, o sea, en fin, todos hemos pasado por eso, pero el Señor dice acá, y lo dice claramente, dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Al Mesías lo estaban esperando, pero no lo reconocieron. Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Okay, pero una cosa es que yo me endurecí, otra cosa es que fueron endurecidos. Y esa es parte de lo que está explicando Pablo acá en Romanos. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan. Aquí pasó algo, que uno dice, pero qué mal que los judíos no reconocieron al Mesías. O sea, triste, sí, mal, entiendo el argumento, ¿verdad? Pero lo que hay que entender, que Pablo lo explica, es que fue algo de Dios. Dios cerró, les puso en cierta forma una venda a los judíos para que ellos, solo un remanente pequeño, lo reconocieran, para que el evangelio fuera más allá, a alcanzar a aquellos que están desarraigados, dispersados y asimilados. ¿Quiénes son? Ese fue el mecanismo que Dios usó. Le cerró a uno los ojos. Entonces, aquí en Romanos 11 es muy importante leer esto porque entonces uno le dice, ¡ay, qué mal los judíos! ¿Verdad? Como que se vayan al infierno, que se pierdan. Esa ha sido la mala interpretación, pero Pablo dice, tengan cuidado de caerse en ese pensamiento, porque eso no es el plan de Dios. Dios puso una venda a propósito porque hay un plan en todo esto. Y sigamos leyendo. Dice... 11, dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, es decir, se cayeron y ahí se van a quedar en el piso comiendo polvo, o sea, ya no más. No, entonces dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, es una dinámica que Dios provocó, cerrándole los ojos para que no pudieran reconocer al Mesías, pero para que ese mensaje llegara a los gentiles. Ahora, ¿por qué fue eso? Dios nos conoce a los seres humanos y sabe por qué operamos así, pero le voy a tapar los ojos a estos para que aquellos vean. Entonces, dice, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y sigue diciendo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también las ramas. Y después habla acerca de una imagen que usa en los olivos. Y aquí habla de dos olivos, el olivo silvestre y el olivo
natural, el cultivado, ¿verdad? El bonito, porque los silvestres son unas ramitas todas escuálidas y apenas dan unos frutitos, mal, feos, ¿verdad? En cambio, el cultivado es una cosa llena, frondosa, hermosa. Okay. Entonces aquí está hablando de 2 olivos, pero está hablando de que unas ramas que estaban, el olivo silvestre, todo feo, sin fruto, va a ser cortado unas ramas y va a ser injertado en el olivo original, el olivo bonito, el frondoso. Pero Pablo habla que eso es en contra de la naturaleza. Mira, aquí en este Romanos 11 me podría dedicar a una clase entera. Solo voy a tratar de rescatar lo principal, pero hay mucha riqueza acá. Pero dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, o sea, porque en el olivo bonito, como rechazaron lo que Dios estaba haciendo, fueron desgajadas algunas, ¿ok? Desgajadas. Dice, pero tú que estás siendo injertado, no te creas que eres superior, ¿verdad? Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, como que quien dice, no muerdas la mano del que te está dando de comer, ¿verdad? Cuidadito, ¿verdad? Porque uno es el que estaba fuera de... la figura, tengo que explicar esto, la figura del olivo, y eso lo explica aquí en Romanos y en otros lugares, es Israel, pueblo de Dios, y que tiene sus raíces, es la instrucción, la Torá, todos los patriarcas, esas son las raíces que sostienen, y de ahí van chupando y van llevando hacia a través de toda esta riqueza, está siendo llevada por el tronco, por las ramas, hacia las ramas y los enriquece. ¿Pero dónde viene esto? De la raíz. Por eso es importante cuando decimos estamos regresando a las raíces hebreas, estamos regresando a de dónde vienen toda nuestra instrucción de cómo vivir, cómo no vivir. Y eso es parte del problema del árbol silvestre, es que estaba lejos de eso, ¿verdad? ¿Cómo vivían? Como se les da la gana, o sea, como los gentiles, como quisieran, pero se han separado de lo que es el orden de Dios. Entonces, este árbol original, el árbol natural, sí está metido en las raíces firmes, ¿verdad? Entonces está ahí sacando el alimento. Pero vienen las ramas injertadas y se burlan en contra, o sea, se jactan y dicen, ay, miren, qué mal estas ramas. Cuidado, porque así como ellos fueron desgajados, tú facilito también te caes también, ¿verdad? Es lo que dice Pablo, o sea, no te jactes, porque así como unas fueron desgajadas, también tú te puedes ir rapidito, así de rapidito, ¿ok? Pero también como tú fuiste injertada, también las otras pueden volver a ser injertadas, ¿o no? Sí, ok, no te jactes, no digas qué mal lo que están haciendo ellos. Solo ubícate en tu ramita y comienza a dar fruto. Ese es el punto, ¿no? Estás viendo lo que hagan los demás. None of your business, ¿verdad? Ok. Pero mira lo que sigue diciendo. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, o sea que esto no es ni natural, pues, o sea, está en pura misericordia contigo. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, el punto es que si tú te arrepentiste y reconociste a Dios y fuiste injertado, qué bueno por ti. Si los otros cayeron, es su problema, pero aún ellos pueden volver a ser injertados. O sea, que no te jactes ni no te creas superior. Tú estás injertado, ¿verdad? Ubícate en el universo de Dios. Entonces, aquí Pablo usa este ejemplo para explicar por qué al pueblo judío que permaneció en sus raíces, porque ellos no perdieron su identidad, no perdieron su contacto con cuáles son las raíces, los patriarcas, la Torá, el orden de Dios, ellos de ahí sacaban alimento. Algunas ramas fueron desgajadas, claro que sí, ¿verdad? Pero vienen las otras a ser injertadas, pero aquí está el original. O sea, Pablo está diciendo, Dios dispuso ponerles vendas al pueblo judío para que no reconocieran al Mesías, para que este mensaje llegara a todo el mundo. Ahora, ¿por qué no iba a llegar a todo el mundo a través de los judíos? Dios sabe la naturaleza humana y casi nadie ha recibido de los judíos por algo,
¿verdad? Pero Dios dijo, lo voy a sacar de ese contexto y lo voy a llevar para que todo el mundo conozca al Dios de Israel, aunque rechacen a Israel. Qué irónico, ¿va? Ahorita pensándolo, qué irónico. O sea, mucha gente cree en el Dios de Israel que se llama Jehová, pero odian a Israel. ¿Tiene sentido eso? O sea, no tiene sentido, pero así ha sido, ¿verdad? Pero Dios va a hacer esa restauración y por eso era importante que Pablo explicara esto. No te jactes en contra de ellos. Ha venido un endurecimiento, una ceguera, unas vendas temporalmente y ellos van a reconocer al Mesías. Algunos ya lo han reconocido, pero va a venir más, o sea, esos velos se van a caer. En último momento está Zacarías que dice que lo van a reconocer cuando Él venga. En Efesios 2 está hablando, aquí está hablando Pablo, le está hablando a los efesios, pero está hablando básicamente a gente gentil, ¿verdad? Y están diciendo, ustedes fueron incorporados en el pueblo de Dios. Y dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión. Ustedes eran griegos, o sea, gentiles. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era el caso de los gentiles efesios, o léase todos los gentiles. Estábamos lejos, no conocíamos al Dios de Israel, ni que Dios hizo un pacto con su pueblo, ni ninguna esperanza, nada, no éramos ni siquiera parte del pueblo. Así estábamos, sin ciudadanía, sin Dios, sin pactos, sin esperanza. Pero aquí comienza a decir, esa es la situación antes, pero ¿qué pasó? Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, en Jesús el Mesías, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Creyeron en Jesús, Él murió por mis pecados, yo ya me estoy acercando al Dios de Israel que mandó al Mesías, aunque Jesús era judío, y el Mesías era promesa judía, pero esa promesa que fue dada a Abraham y a su familia, habíamos leído que iba a ser bendición a todas las naciones de la tierra. Y ahí comienza a ser la bendición a alcanzar a todas las naciones de la tierra. Entonces, ustedes están alejados, pero ya comenzaron a ser hechos cercanos. Dice, ¿y cómo? A través de Jesús. Porque ahora Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y aquí se está refiriendo a los judíos y a los gentiles. Ya los ubicamos, ¿verdad? En toda la historia. Ok. De ambos pueblos hizo uno. O sea, no los dividan. Y eso a mí de verdad es que me estorba cuando comienzan a decir, si es que los judíos acá y los judíos. Un pueblo es el plan de Dios, ¿verdad? Pero miren lo que nos ha separado. Y eso es interesante cómo lo describe Pablo. Dice, derribando las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y aquí es como típico Pablo, ¿verdad? Como que dice algo tan claro que nos deja confundidos, ¿verdad? ¿Qué se refiere? Leyes expresadas, ¿en qué fue eso? O sea, ¿cómo es la cosa, verdad? Entonces, como que tenemos que analizarlo, que detengámonos. Y aquí algunos rápidamente deducen, digamos, que Jesús vino a derribar las enemistades, porque había enemistad, ¿verdad? Que Efraín tenía envidia de Judá y que uno perseguía al otro, uno le tenía envidia al otro, o sea, había esta como que conflicto entre hermanos, ¿verdad? Pero dice que vino a derribar las enemistades y, oigan, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mucha gente como que solo lee la ley, ok, vino a deshacer la ley como que ya no más. Ok, esta es una interpretación muy rápida que no está leyendo lo que tienen que leer, porque Pablo es así, cuidado, o sea, hay que leer a Pablo letra por letra, palabra por palabra, qué es lo que está diciendo acá. Dice, la ley de los mandamientos expresados, ¿cómo? En ordenanzas. Ok, se los voy a traducir, ¿verdad? Cada religión, o sea, tanto los judíos como los gentiles, llamémosles cristianos porque creen en Dios de Israel, cada religión hace sus leyes, sus propias ordenanzas, que son fuera de la ley misma de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Los judíos
dicen que toman los 10 mandamientos, dice, guardarás el día de reposo, pero ahí no dice cómo, ¿verdad? Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo? Entonces comienzan a decir, bueno, es que otra mención del día de reposo está a la par de la descripción de cómo se hacía el tabernáculo. Entonces los rabinos han deducido que entonces no se puede coser, no se puede cargar, no se puede. Entonces ya hicieron unas leyes extras a la ley de Dios, ¿ok? Entonces ya no puedo coser, ya no puedo caminar, ya no puedo cargar, ya no puedo, todo lo que se hace, o sea, esas son interpretaciones humanas, ¿ok? Y no solo critiquemos a los judíos, porque también los cristianos han hecho otras cuantas, ¿verdad? Que ahorita ustedes se les pueden venir como muchos ejemplos, ¿verdad? Pero cada religión hace sus ordenanzas, o sea, mandamientos expresados en ordenanzas, que identifica a los bautistas, a los católicos, a los evangélicos, a los luteranos, a los episcopales. O sea, cada quien tiene su estilo, sus ordenanzas propias de su religión. Igualmente los judíos, ¿verdad? Tienen ordenanzas, o sea, que son como sus interpretaciones de lo que dice la ley. Y realmente es triste porque ustedes ven, o sea, en lugar de estudiar la palabra, uno se va a estudiar la doctrina, los judíos van a estudiar los comentarios en lugar de la Torah misma. O sea, nos hemos alejado de la palabra de Dios y caemos ¿en qué? En ordenanzas, en la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eso es lo que nos está dividiendo, porque si nosotros vamos al original, a la palabra de Dios, nos debería de unir, no dividir, porque es una palabra. ¿Que viene de quién? De Dios. Ahora, las otras doctrinas, ¿de quién vienen? De los hombres. Interpretaciones que pueden ser muy iluminadas, pero también pueden ser erradas. Y ahí lo tenemos que ubicar, de Dios y de los hombres. Y lo que nos ha dividido es la interpretación que le han dado a los hombres de la ley. Entonces Jesús vino a quitar esos estorbos, esas interpretaciones, esas doctrinas de hombres. De hecho, en el tiempo de Jesús, ese era el conflicto que Jesús tenía con los fariseos, porque uno diría, ay, si se van a llevar bien, porque Jesús amaba la ley, la obedecía y la guardaba, eso es lo que enseñaba. Entonces, ¿por qué se llevaba mal con los fariseos? Porque ellos tenían interpretaciones de que no toques esto sin las manos, doble mano lavada, sin... ¿Qué? ¿Pero de dónde salió eso? ¿De la Torá? No, de las interpretaciones acerca de la ley, que fueron añadiéndose, exacto, mandamientos expresados en ordenanzas humanas. Entonces, ¿qué vino Jesús a derribar? Eso que nos estaba separando a uno del otro. Quitamos eso, queda la Biblia misma. Estamos en una, ahí está, no hay por qué estar divididos. Ya estamos en una, y por eso es que, bueno, no sé si lo añadí aquí, pero ¿se recuerdan el último versículo que vimos de Jeremías? De que cada quien, que Judá y Israel volverán su vista hacia Sión. Porque cada quien estaba viendo en su dirección y van a volver su vista a Dios, se van a unir a Dios y ok, ya, todos juntos, ya, felices, unidos, ¿verdad? Eso es lo que nos separaba. Pero sí, sigamos leyendo, porque sigue aquí Pablo diciendo, pero ¿por qué va derribando? Jesús va a venir a derribar esas paredes que nos separaban. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y todavía sigue diciendo, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, los dos, uno estaba cerca y otro estaba lejos, ¿verdad? Y las buenas nuevas llegaron a todos, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. A través de Jesús es que vamos a llegar al Padre. Pero no te jactes de que ahorita tú ya recibiste la iluminación, de que ya reconociste, porque todavía nos falta mucho a nosotros, ¿verdad?
pero vamos a través de Jesús a llegar al Padre. Y en Zacarías, no lo puse lastimosamente, ahorita me recordé, está una profecía que habla que ya va a ser, ya viniendo Jesús en su segunda venida, es cuando va a ser revelado así abiertamente y masivamente Jesús a su pueblo. O sea, y eso no es cuenta que hay judíos que ya han reconocido a Jesús como su Mesías. Ya está pasando, eso ya está pasando, gloria a Dios, qué bendición. Pero así masivamente va a ser hasta el final. En Zacarías dice, cuando Jesús venga, que van a estar en crisis, ya se va a acabar aquí el pueblo de Dios y viene Jesús a salvar en último momento, ¿verdad? Y dice, y lo verán como el Hijo unigénito y llorarán. Así, imagínense ese momento, va a ser, ay, pero tú eras de verdad, ¿verdad? Pero ¿por qué? Solo va a hacer este paréntesis. ¿Por qué el pueblo judío ha rechazado tanto a Jesús? O sea, históricamente, los fariseos por su religiosidad, bla, 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 bla. O sea, eso es un factor, pero mucho de ahora, el día de hoy, mucha culpa la tienen el mismo pueblo cristiano que ha perseguido y ha matado a los judíos en el nombre de Jesús. Le hace cruzadas, le hace holocausto, le hace inquisición en España y en toda Europa. O sea, ha sido una persecución terrible de la casa de Efraín o de los cristianos en contra de los judíos. Entonces, ¿nos extraña que rechacen a Jesús? No, es que no rechazan. Ahora, eso no es justificación ni nada, o sea, todos tenemos que dar cuenta por lo que cada quien haya hecho, pero no nos extrañe, ¿verdad?, que haya este rechazo por esa persecución tan horrible, ¿verdad? Pero todo esto va a ser sanado. Esa es parte de lo que dice la profecía, que uno dice cómo va a ser restaurado. Dios va a hacer un milagro en esa restauración de esas dos familias que han estado separadas y que Dios les va a unir y que van a ser un solo hombre. No es los domingos para los cristianos y los sábados para los judíos. ¿Cómo así? O sea, Jesús es un rey, va a reinar a todos en unidad. No va a ser a unos tienen que hacer una cosa y otros otra cosa. Es una ley, un Dios, un orden, un pueblo, exacto. Eso es lo que la palabra lo dice tan claramente. O sea, y por nuestras doctrinas es que pensamos diferente, pero ustedes, o sea, en la honestidad de la palabra, esto sale a luz, ¿verdad? Y sigue diciendo, dice en Efesios 2, dice, así que ya no sois, ya se le está hablando a los efesios, a los que creían que eran gentiles y que estaban apartados, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y, ok, aquí está la escritura que les dije, sí la puse de nuevo. Jeremías 50, 4-5 dice, en aquellos días, y se menciona las dos casas, dice, vendrán los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, en las dos casas. Por un lado están unos, por otro lado están otros, dice, vendrán juntamente, irán andando y orando, buscarán a Jehová su Dios. Uno dice, pero si ya lo conocían, porque cada quien andaba en su religión, o sea, sí conocían, los judíos conocen a Jehová, los cristianos conocen a Jehová, pero cada quien anda como viendo por otro lado. Y ese otro lado, esa es mi interpretación, o sea, son sus religiones, o sea, cada quien anda viendo por otro lado. Pero miren lo que dice acá, buscarán a Jehová su Dios y preguntarán por el camino de Sión, como que andaban viendo por otro lado, ¿verdad? Dice, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está el camino? ¿El camino a dónde? A Sión, Jerusalén. Hacia donde volverán sus rostros. Los dos voltean a ver al mismo lugar, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno. No, para mí este versículo es como que broche de oro, ¿verdad? Cierre perfecto. Esto es lo que va a hacer. Esta es si quieren un versículo de restauración de las dos casas, aquí está. Aquí está, cada quien viendo a su lado, vuelven a ver la vista a Dios, se unen y entran juntos al pacto eterno, la restauración completa, unidos. Y básicamente aquí podría terminar, pero quiero hacer dos menciones interesantes. Es casi como
un adendum, ¿ok? Hay una mención interesante en Juan 11 que no quería dejar sin mencionar, y está en el contexto del juicio de Jesús, como los fariseos querían acabar con la vida de Jesús porque les estaba causando problemas, ¿verdad? Algunos estaban creyendo ya que era Mesías y ellos no. Y entonces lo que ellos decidieron es que van a llevar a Jesús a morir. Lo van a acusar con los romanos para que los romanos acaben con su vida, porque solo ellos podían matarlo, ¿okay? Entonces, legalmente. Entonces, Caifás dice lo siguiente, dice: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esa es una frase que él dijo. Y Juan explica, esto lo dijo Caifás cuando él era sumo sacerdote, pero Juan dijo, ¿saben qué? O sea, qué terrible lo que está diciendo aquí Caifás, pero oigamos las palabras proféticas que este hombre está diciendo, porque él era sumo sacerdote y malo o bueno, no es para nosotros juzgar, ¿verdad? Malo o bueno, él es autoridad y hay poder en eso. Y Juan lo reconoció y dijo, este hombre, yo sé que sus intenciones eran malas y todos naturalmente sabemos, pero ¿saben qué? Él profetizó algo con estas palabras, diciendo, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero miren lo que explica después Juan. Profetizó con esas palabras, dice Juan, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No se habían dado cuenta tal vez de eso, ¿verdad? Eso lo dijo Juan, lo está explicando Juan. Está diciendo, ¿saben qué? Lo que aquí está profetizando, no solo que está salvando a la casa de Judá, esta nación, está profetizando que va a congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Él lo conectó. ¿Y quiénes son estos hijos de Dios que estaban dispersos? La casa de Israel. Entonces, esa revelación es más antigua que lo antiguo, ¿verdad? Eso que hasta ahorita lo estoy entendiendo, ¿verdad? Porque Juan lo entendía. Él sabía que la muerte de Jesús iba a traer esto, a la dispersión, iba a beneficiar la muerte de Jesús y la salvación que iba a llegar a los gentiles, iba a llegar a traer a los que estaban perdidos entre las naciones asimilados. Lo entendía Juan. Y nosotros leemos esos versículos y ¿qué quiso decir? No sé. ¿verdad? O sea, nos quedamos con la interpretación básica de Jesús murió por la nación, ¿verdad? Pero hay más que eso, ellos están recibiendo más revelación. Ok, y otro adendum, ok, interesante para que lo consideren antes de que cerremos la clase. Seguramente ustedes han oído, en Apocalipsis 7 está hablando de los 144,000 sellados, ¿verdad? Y ahí habla de las tribus de Israel, ¿verdad? Ahorita ya lo vamos a ver con diferentes ojos, ¿verdad? Porque ya sabemos que los judíos son de, ¿cuántas tribus? 3, ok, ¿y las demás qué? Entonces, ¿verdad? Y solo les voy a dar el contexto de Apocalipsis 7, porque aquí ya pasaron los sellos, y aquí falta, o sea, ahorita van a comenzar a venir las trompetas, o sea, ya pasaron los sellos, el hambre, la persecución, los mártires, y otros sellos, ok, crisis económica, etcétera. Pero ese es el principio de todo, son los dolores de parto, después vienen las trompetas y vienen cosas fuertísimas. Pero aquí, antes de que suene la primera trompeta, dice, deténganse, y le dice a los ángeles, pongan a 4 ángeles deteniendo los vientos antes de que vengan las plagas de las trompetas, ¿ok? Porque antes de que eso pase, tienen que ser selladas unas personas. ¿Y para qué van a ser selladas? Dice, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Porque los que tengan ese sello no van a sufrir de estas plagas. Uy, importante, ¿verdad? Ok, entonces, detengan. Okay. Pero entonces, ¿quiénes son estos sellados? Que no quiere decir que van a ser
raptados y llevados. No, van a ser sellados y las plagas no le van a hacer daño. O sea, cuando vengan las langostas que atormentan a la gente, esas langostas no los van a tocar a ellos. Cuando vengan, ¿qué más viene? La montaña con el mar, un tercio de la población se muere, no los van a tocar a ellos. O sea, no es que no van a estar, pero no los van a tocar. ¿Ok? ¿Y quiénes son esos que van a ser sellados? Queremos saber, ¿verdad? Entonces dice, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces vinieron y los ángeles pusieron el sello. ¿Y cuántas personas? 144,000. Son poquitos, ¿verdad? O sea, y uno dice, no, figuradamente. La Biblia dice 144,000. Y yo sospecho seriamente que es 144,000, ¿verdad? Dice 12,000 de la tribu de José, 12,000 de la, ahí sí menciona la tribu de José, 12,000 de la tribu de Dan, Dan no está. Eso es algo interesante, porque salen 12 tribus, o un dato interesante, hablando de 12, ¿verdad? Si salen 12 tribus, pero 12,000 por 12 son 144,000. Y la otra, ok, exactamente, este es el problemita, no hay tribu de Dan, o sea que en la tribu de Dan ni uno se va a salvar. Ok, atención, aquí no estoy diciendo que va a ser salvo y va a ser perdido, que se van a salvar de esta tribulación. Y yo lo veo así de simple. Cuando, yo me recuerdo, cuando estaba en la universidad y este es un ejemplo burdo, pero para que se entienda. O sea, viene una prueba, ¿verdad? Viene el examen ya vimos esta sección y estos capítulos, entonces viene el catedrático y dice, el lunes prueba. Ok, entonces todos estudian, ¿verdad? Y se presentan a la prueba y de repente, ok, siéntense, ok, aquí está el examen, tú y tú pueden irse. ¿Cómo así? ¿Va? Exonerados, porque ya sé que tú ya sabes, así que chao, ¿tú lo sabes? Sí. Te cedo el privilegio de no tener que pasar la prueba, porque yo ya sé que tú lo sabes. Entonces, váyase, ¿verdad? Ok, feliz, ¿verdad? Uno se sale exonerado, ok. Eso es básicamente. Tú no necesitas pasar por esa prueba porque ya lo sabes. No necesitas esa prueba. Y eso va a pasar con los 144,000. Ya ellos son personas que se han sometido a santidad, o sea, en las buenas llevan una vida de santidad, ya no necesitan pasar por la prueba. En cambio los otros sí necesitan algo que aprender, o sea, necesitan purificar algo, ¿verdad? Quemar paja, heno, hojarasca, cositas que no queríamos sacar. Entonces necesitamos pasar por la prueba, por el fueguito que va a quemar la escoria. Se entiende bien así, ¿verdad? Ok, entonces quienes se sometan voluntariamente a quemar su paja, su hojarasca voluntariamente, no tienen que pasar por el fuego. Los demás, sí, pero va a ser para bien, ¿ok? Así es de simple. Entonces, 144,000, hasta mucho suena, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Pero así es. Y se los menciono porque, okay, no es como que quería tocar este tema, pero aunque es bueno, pero es porque menciona a 12,000 de cada tribu. Entonces, todos dicen, estos son los judíos. No, 3 tribus son de judíos. Judá, Benjamín y Leví, y las otras tribus son de los demás que no sabemos quiénes son, porque somos asimilados, pero a Dios no se le ha perdido la ¿verdad? Ok. Vamos a ver, exactamente. Ok, y aquí vamos a terminar.